Bienvenidos a Huertinga y a mi top 10 de suculentas fáciles de cuidar, comenzando por la Portulacaria afra, también conocida como monedita o arbusto de elefante, que es en mi opinión una suculenta muy fácil de cuidar e ideal para quienes recién comienzan a adentrarse en este maravilloso mundo de las suculentas, siendo también una suculenta de muy fácil reproducción por esqueje de tallo, que logran enraizar bastante rápido, siendo de crecimiento arbustivo y miren la madre lo grandota que está. En líneas muy generales, con que le den una buena iluminación solar directa a la mañana y el resto del día que esté a semisombra y un riego en profundidad digamos una vez a la semana, yo creo que van a ir súper bien con esta suculenta, que crece, como podrán apreciar, bastante grande en volumen, pero a una velocidad no tan rápida, así que ténganle paciencia, vayan despacio con ella y van a ver cómo en unos años alcanza este crecimiento que tiene la madre, que es hermoso. Otra suculenta por excelencia muy fácil de cuidar es la Crassula ovata, también conocida como árbol de jade, que es otra suculenta de crecimiento arbustivo, bastante lento, pero que también adquiere un gran volumen con el pasar de los años. Y si ven algunas hojitas que están arrugadas es porque venimos de una ola de calor muy fuerte para mi ciudad, así que tuve que suspender los riegos hasta que desciendan las temperaturas, como justamente hoy, que está un poco más fresco, así que después de hacer este video las voy a regar. Porque sabemos que si regamos con temperaturas muy altas, cuando sale el sol se calienta el sustrato y eso puede cocinar literalmente las raíces y las vamos a perder a las suculentas por pudrición. Un tip que dejo como al pasar. Y volviendo, esta Crassula ovata es muy fácil de cuidar, además tiene muy buenas resistencias, tanto a mucho sol, a poco sol, a mucho riego, a poco riego, y en general para quienes recién comienzan es ideal porque nos va a esperar hasta que logremos aprender de sus cuidados. En mi opinión hay que darle sol directo hasta que adquiere este contorno morado en las hojas. Y el riego, como dijimos en la Portulacaria afra, con que sea profundo una vez a la semana como regla, va a ir súper bien. Y también se reproduce muy fácil tanto por esqueje de tallo como por hoja, pero ténganle tiempo porque es bastante lenta su velocidad de crecimiento. Otra suculenta que me encanta y es muy fácil de cuidar es el Graptopetalum mendozae, que además es una suculenta cubridora de crecimiento rápido y como ven esta que es la madre la tenemos en un cajón de fruta adaptado a maceta y lo cubrió por completo. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta si tenemos esta suculenta, que es de rápida etiolación. O sea, si no le damos una iluminación solar directa adecuada en cantidad e intensidad, se va a etiolar muy rápidamente su roseta, se va a deformar y se van a dar cuenta porque el tallo se alarga, hay mucha separación entre las hojas y pierde esta forma compacta. Con esto les quiero decir que si suculenta tiene esos indicadores, les está diciendo que necesita un poco más de sol directo, pero váyanselo dando de a poco, porque todo en las suculentas hay que hacerlo de manera progresiva para que no se estrese. Y vean que la tengo por todos lados porque además es una suculenta de muy fácil reproducción, tanto por hoja, que tiene una altísima probabilidad de éxito, de que le salga el brote de la hoja prácticamente no haciendo nada más que dejando la hojita en algún lugar, y también es muy fácil de reproducir por cualquier esqueje de tallo. Cortando cualquiera de estas rosetitas, logra enraizar y crecer muy rápidamente. Y vean cómo va cubriendo toda maceta en que la pongo. Y para los que le gustan las echeverías agavoides, una de muy fácil cuidado es esta, que es la Echeveria agavoides prolífera, que es de crecimiento muy rápido. Llegado un cierto tiempo de crecimiento, empieza a dar un montón de hijitos en la base del tallo y es muy resistente tanto al frío como al sol. Lo importante es, como en todas las suculentas, no pasarse con los riegos,
Por eso sugiero que siempre sean con ciclos, que como regla para probar está bien empezar con ciclos de riego semanales. Y hay un indicador muy importante que nos da esta suculenta, y de hecho le está pasando a la mía con esta ola de calor, que cuando recibe mucho sol directo, lo primero que van a advertir es que la punta de las hojas se quema, como verán que le ha sucedido a la mía por esta ola de calor que tuvimos, que yo no pude reubicarla a tiempo. Y estar atento a estos indicadores que nos dan las distintas especies de suculentas es muy importante, ya que, como dijimos en otros videos, es la forma de hablar de las suculentas. Estos son hijitos que retiramos en un directo y que han logrado enraizar perfectamente y ahora están creciendo estos chiquitines hermosos. Y si hablamos de suculentas de crecimiento rápido y muy prolíferas, no podemos dejar de mencionar el Graptosedum Francesco Baldi, que como verán lo tengo por todos lados. Es una hermosa suculenta que también es de muy fácil cuidado una vez que uno entiende cuál es la iluminación solar directa adecuada para ella, que en general podemos empezar por lo que es el sol directo de la mañana, ya que si no le damos suficiente iluminación solar directa va a etiolarse muy rápidamente, y lo mismo que mencionamos con el Graptopetalum mendozae, el tallo van a ver que se va a estirar con mucha separación de las hojas. Pero en este caso, lo importante para darse cuenta si la iluminación que le estamos dando es la adecuada es que tiene que estar bien formada la rosetita en el ápice de los tallos, porque los tallos, y forma parte del crecimiento de esta suculenta, con el tiempo se van a ir alargando, y eso es normal que suceda en esta especie en particular, porque así es como crece esta suculenta, que al ser también cubridora, tratan las rosetas de separarse unas de otras para estar mejor ubicadas respecto a la iluminación solar. O sea, una cuestión hermosa de la naturaleza que lo hace sencillamente ella, y por eso es que alarga alguno de sus tallos. En resumen, lo importante es que la roseta no se deforme. Otra suculenta muy pero muy fácil de cuidar es la Crassula pellucida subespecie marginalis, también conocida como Crassula corazón, que quiero aclarar que algunos dicen que es colgante, en realidad no lo es cubridora, pero como suele crecer muy rápido, tiende a completar toda la maceta y esos tallos que no tienen más lugar en el sustrato para enraizar tienden a colgar, pero desarrolla mucha raíz aérea, que es un indicador de que esos tallos quieren enraizar y seguir expandiéndose. Importante con esta suculenta es no pasarse con los riegos, pero se los va a indicar muy fácilmente porque las hojas van a ir tomando una tonalidad como amarilla. De hecho, esta, que es la madre, que ha cubierto por completo esa maceta gigante, van a ver que hay algunas hojitas amarillas y es por esa razón. Le di mucho riego a esa zona. Y también es importante que mantenga el contorno rojizo de las hojas. Eso es indicador de que está recibiendo suficiente iluminación solar directa. Si está totalmente verde, se va a empezar a etiolar y debilitar. Una suculenta que adoro por su tonalidad y que también es muy fácil de cuidar es el Graptosedum bronce, también llamado Graptosedum verahiggins, que con adecuada iluminación solar directa va a mantener esta tonalidad como bronce o color como un marroncito chocolate, siendo indicadores que nos da muy importantes para saber si le estamos dando la cantidad justa de iluminación solar. Es que si está muy verde le está faltando más sol directo, y si toma una tonalidad muy rojiza es porque está recibiendo mucho sol directo. O sea, hay que estar reubicándola respecto al sol para que adquiera, bueno, yo considero esta tonalidad que es un poco marroncita. Esta, como ven, está un poquito más expuesta al sol y por eso tiene un tono que es un poco más rojito, por lo cual sería conveniente, para evitar algún problema futuro, reubicarla en un lugar con un poquito menos de sol directo. Y también es una suculenta, como ven, cubridora y crece parecido al Graptosedum Francesco Baldi. Y si hablamos de suculentas muy pero muy fáciles de cuidar, no podemos dejar de mencionar la Aptenia cordifolia, que además es de crecimiento muy rápido, es de muy fácil reproducción, es muy cubridora
y por lo general tenemos que contenerla para que no se expanda demasiado. Por eso esta, que es la madre, la tengo ubicada en esta maceta bien grandota. Muy importante, si le damos mucho sol directo, va a reducir la velocidad de crecimiento y va a mantenerse más compacta. Y si le damos menos sol directo, va a acelerar su velocidad de crecimiento, pero va a empezar a expandirse mucho. Y yo cometí el error, o no, de poner un esquejito en la tierra directamente en esta parte, y a los 2 años miren cómo se expandió por todos lados. De hecho me cubrió otras suculentas que también tenía plantadas en tierra, y puede llegar a ser un problema si no le vamos dando una poda periódicamente, porque como ven se va a expandir y cubrir prácticamente todo. Siendo importante mencionar que tiene florcitas que son las que abren y cierran en el día, y luego se van a marchitar y de ellas podemos llegar a obtener semillas, teniendo sus hojas como un brillo, que es por la textura cerosa que tiene, que es muy pero muy bonita, pero si no la controlan bien ya saben lo que sucede. Y si les gusta la Aptenia cordifolia, traten de conseguir la variegada, que es esta, que tiene una tonalidad que a mí me encanta, que va de un amarillo, verde y contornos rosaditos a más exposición solar directa, que es una suculenta en mi opinión bellísima. Y en comparación a la no variegada, sí tengo que decir que crece más lento, no es tan invasiva y cubridora como la no variegada, y es una hermosa suculenta también de muy fácil cuidado y reproducción. Pero al ser variegada, esta sí es necesario darle una adecuada iluminación solar directa, que les sugiero que comiencen con todo el sol directo de la mañana, y después van a ir fijándose ante cualquier indicador de quemadura en las hojas, de ir reduciéndole esa cantidad de sol directo. Y un riego profundo también una vez a la semana, o a veces 2 veces a la semana, va súper bien. Y una suculenta también muy fácil de cuidar es la Crásula muscosa, también conocida como cordón de San José, que es en realidad de crecimiento arbustivo, pero desarrolla, como ven, una gran cantidad de tallos por todos lados. Esta es la madre que, si recuerdan de videos pasados, un gato se me sentó encima y me hizo como un agujero en el medio, y después de creo que 2 años, 1 año y medio de que suceda eso, recién estoy logrando apenas que se empiece a recuperar esa parte del medio. Igual está gigante, y a la izquierda tengo la Crásula muscosa variegada, para que puedan apreciar la diferencia de tonalidad de una con la otra. Esta, la variegada, es de un crecimiento un poco más lento que la otra, pero también es bellísima. Es una suculenta que es más de semisombra, no hay que darle mucho sol directo. El riego puede ser 1 o 2 veces a la semana en profundidad. Y es necesario aclarar que cuando se vuelve adulta y muy grande como la nuestra, la base de los tallos se torna leñoso y por eso parece como que está seca, pero en realidad crece así. Y otra echevería de muy fácil cuidado es la echevería Runión y cultivar Topsy-Turvy, que como ven están en proceso de floración y a punto de abrir esas florcitas rosadas que son hermosas, y es de muy fácil cuidado. Con que le den parte del sol directo de la mañana suele ir bastante bien, ustedes vayan controlándolo. Esta es la madre que me doy cuenta que una oruga estuvo haciéndose un manjar con las hojitas de mi suculenta, lamentablemente, pero bueno, a mí las orugas me encantan y les sugiero que no le apliquen ningún insecticida, simplemente busquen las orugas y ubíquenlas en otro lugar, porque son las futuras mariposas que van a polinizar nuestro jardín. Y es necesario periódicamente ir retirando las hojitas basales secas cuyas reservas va consumiendo. ¿No habrá sido vos, Nichu, la que se comió las hojitas de mi echevería Runión y cultivar Topsy-Turvy? Decí la verdad, Nichu. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este video, donde simplemente estoy compartiendo mi experiencia, que no quiere decir que sean las suculentas más fáciles de cuidar de todas, sino de las que tengo y en mi opinión las que son de muy fácil cuidado. Así que como siempre se agradece que le den bien fuerte al botoncito de me gusta, compartir, suscribirse y dejar unos hermosos comentarios. Nos vemos en un próximo video, chao.
Ah, y el que quiera saber más de los cuidados de cada una de las suculentas en particular que mostramos, les dejo los videos que hicimos de cada una en un comentario que voy a dejar anclado a este video.